En el fragor del conflicto más devastador del siglo XX, algunos escenarios se convirtieron en auténticos infiernos terrestres. Entre ellos, pocos fueron tan despiadados, tan meticulosamente mortales, como el Frente Sur de Italia en 1944. Allí, en la ruta que conducía a Roma, la guerra se encarnizó hasta niveles que rozaban lo inhumano. Lo que llevó a los soldados a resistir en tales condiciones no fue una bandera ondeando al viento, ni discursos de gloria o ideologías abstractas. Fue el instinto de supervivencia, el vínculo silencioso entre camaradas, el deber compartido frente al desastre inminente. Los informes militares hablarán de estrategia y logística, pero lo que se vivió en aquellas colinas y pueblos arrasados fue una lucha cuerpo a cuerpo, por no ser el próximo en caer. El frente italiano había sido abierto como un intento de desviar fuerzas alemanas del norte de Europa, preparando el terreno para el gran desembarco en Francia. Para finales de 1943, las potencias del Eje habían sido expulsadas del norte de África. Con Sicilia y Nápoles ya en manos aliadas, el siguiente paso lógico parecía evidente: tomar Roma y quebrar la espina dorsal del dominio alemán en el sur de Europa. Sin embargo, ese avance, en apariencia inevitable, se transformaría en una marcha dolorosamente lenta, marcada por obstáculos naturales, decisiones erráticas y una defensa germana ferozmente organizada. Italia, aunque se había rendido oficialmente y se había unido a los aliados, permanecía ocupada por fuerzas nazis. La Wehrmacht, lejos de retirarse, se atrincheró, decidida a defender cada metro del territorio como si se tratase de Berlín mismo. Encabezando la defensa estaba el general Albert Kesselring, un comandante curtido, astuto y especialmente eficaz cuando se le asignaban tareas imposibles. Su talento para organizar defensas en profundidad brilla con particular intensidad en la campaña italiana. Al otro lado, las fuerzas aliadas estaban lejos de la unidad. Una coalición heterogénea compuesta por británicos, estadounidenses, canadienses, franceses libres, tropas coloniales y otros contingentes menores formaba un ejército tan diverso como dividido. Las rivalidades personales, las diferencias culturales y la ausencia de una cadena de mando centralizada convertían la coordinación en una pesadilla. El terreno no ofrecía piedad. Las montañas de los Apeninos, los ríos caudalosos y los caminos rurales convertían el avance militar en un suplicio logístico. Las fuerzas aliadas subestimaron por completo la geografía italiana. Convencidos de que estarían celebrando la Navidad en Roma, no tardaron en descubrir que el corazón de la península era una fortaleza natural que multiplicaba por 10 cada resistencia enemiga. Las batallas que se librarían en lugares como Montecassino no serían simples escaramuzas. Serían enfrentamientos de desgaste, prolongados y sangrientos, donde la superioridad tecnológica quedaba neutralizada por la brutalidad del entorno y la determinación del enemigo. Italia no era un país diseñado para soportar el paso de divisiones acorazadas. Fuera de unas pocas rutas pavimentadas, la mayoría de sus caminos eran de tierra apisonada, construidos originalmente para carretas y caballos. Cada otoño, las lluvias los convertían en barrizales intransitables, y cada verano volvían a reconstruirse en un ciclo eterno. Para un ejército moderno, este ritmo natural se transformaba en una pesadilla logística. Primero el barro, luego la nieve. El invierno más frío en décadas llegó para quedarse, inmovilizando a los soldados en trincheras improvisadas bajo un clima despiadado. Muchos carecían del abrigo adecuado. Congelados, extenuados, atrapados entre ríos crecidos y caminos destruidos, se enfrentaban a un enemigo que no les daría tregua. Pero el clima era solo el principio.
Lo que aguardaba en el interior de la península era una trampa mortal cuidadosamente diseñada. Las fuerzas alemanas habían transformado el paisaje rural italiano en un teatro de destrucción meticulosa. Su defensa no se basaba únicamente en la fuerza bruta, sino en la precisión topográfica. Aprovecharon al máximo cada colina, cada cauce, cada curva del terreno. Donde no había barreras naturales, las construyeron. Habían trazado múltiples líneas de defensa, pero durante la batalla de Montecassino, la atención se concentraría en una en particular, la línea Gustav. Esta línea, parte del denominado dispositivo invernal o Winterstellung, representaba la columna vertebral del sistema defensivo alemán en el centro de Italia. Era una muralla escalonada de búnkeres, minas y posiciones elevadas, concebida para canalizar a los atacantes hacia corredores estrechos y letales. Las rutas de acceso eran contadas y estaban minadas. Algunos caminos eran saboteados para forzar a los enemigos a avanzar por zonas controladas por francotiradores o artillería. Los ríos eran empleados como obstáculos naturales insalvables. Se inundaban sectores enteros deliberadamente, se construían presas que luego se volaban en el momento preciso. Se creaban pantanos artificiales donde un blindado quedaba atrapado como un insecto en ámbar. Y siempre tras el río, en lo alto, los alemanes esperaban con visión directa del terreno de aproximación. En ese crudo invierno de 1944, la ofensiva aliada se estancó. Día tras día, hombres exhaustos vadeaban ríos desbordados, intentaban avanzar por carreteras convertidas en lodazales y acampaban entre la escarcha sin ningún progreso tangible. La línea del frente no se movía. Se había alcanzado un punto muerto. En enero de 1944, el avance había llegado hasta Montecassino, un enclave situado a más de 140 kilómetros al sureste de Roma. El pueblo de Cassino se hallaba encajado entre dos cordilleras, y los alemanes habían convertido las alturas circundantes en una verdadera fortaleza. La primera meta de los aliados sería capturar las aldeas al pie del monte, pero antes debían superar el obstáculo más inmediato, los ríos rápidos y profundos que custodiaban el acceso. Uno de esos ríos era el Rápido, a pocos kilómetros del pueblo de San Angelo. Allí, las tropas de la 36ª División de Infantería de Texas, endurecidas tras una extenuante campaña desde Nápoles, recibieron la orden de cruzar el cauce bajo fuego enemigo y tomar el pueblo. Al mando de esta división se encontraba el mayor general Fred Walker. Figura peculiar dentro del ejército estadounidense, Walker había sido instructor en varias academias militares antes de la guerra. Entre sus antiguos alumnos se encontraba ahora su superior directo, el general Mark Clark, comandante del Quinto Ejército norteamericano en Italia. La relación entre ambos era tensa. No compartían criterios tácticos ni confianza mutua. Y, en ese momento crucial, esa fricción interna iba a añadir un nuevo grado de dificultad a una operación ya de por sí casi imposible. El general Fred Walker sabía, desde el primer momento, que la orden que acababa de recibir era en esencia una sentencia de muerte para sus hombres. Le habían instruido a cruzar el río rápido, sin demoras, sin margen para preparar el terreno, sin disponer del tiempo necesario para planificar una operación tan delicada. Las preocupaciones eran múltiples y evidentes, pero su superior, el general Mark Clark, no ofrecía espacio para el debate. Su misión era cruzar ese río, costara lo que costara. El cómo no importaba. Clark, que había sido alumno de Walker años antes en academias militares, ahora no mostraba deferencia alguna por su antiguo maestro. Le pasaba por encima. Y aunque Walker presentaba sus planes y advertencias al mando superior, la responsabilidad final caía solo sobre sus hombros. No había apoyo real, ni respaldo estructurado,
solo presión y silencio. El veterano general, ya mayor para los estándares militares con más de 50 años, comprendía que quejarse podría significar el final de su carrera. Un billete de vuelta a casa, directo a los Estados Unidos, y el fin de su servicio activo. Así que calló, obedeció, y se preparó para cumplir una orden que íntimamente consideraba suicida. Una operación de cruce de río es uno de los tipos de ataque más peligrosos que una unidad de infantería puede enfrentar. No hay cobertura, no hay información fiable sobre lo que espera al otro lado. Solo se sabe que el enemigo está preparado, atrincherado y esperando con toda su maquinaria de guerra en posición. Las probabilidades de morir ahogado eran tan altas como las de ser alcanzado por fuego enemigo, y aún así debían avanzar. El agua rápida y helada del rapido representaba un desafío físico descomunal. Los soldados cargaban con un peso que duplicaba el de su propio cuerpo, equipos, armas, municiones. Si uno caía al río, lo más probable era que no volviera a emerger. Las balsas improvisadas se desplazaban sin control, empujadas por la corriente, alejando a los hombres del respaldo de artillería, tanques o ametralladoras de apoyo. La exposición era total, pero si por alguna suerte lograban alcanzar la otra orilla, la batalla apenas comenzaba. El terreno estaba sembrado de trampas. Cada paso era una amenaza. Minas antipersonales, alambre de púas, obstáculos ocultos. Las defensas alemanas no solo eran numerosas, sino también profundamente estudiadas y construidas con una precisión diabólica. Las posiciones enemigas estaban escalonadas. Superar una significaba ser recibido por el fuego de una segunda línea más oculta y aún más letal. En la zona de Casino, el enemigo no era improvisado. Frente a los estadounidenses se encontraba la 15ª División de Panzergrenadier, veteranos endurecidos por la campaña de Sicilia. Junto a ellos, unidades de tropas de montaña y paracaidistas de élite, los temidos Fallschirmjäger, formaban una fuerza alemana cohesionada, bien equipada y perfectamente adaptada al terreno. Llevaban meses allí. Conocían cada palmo del suelo. Habían medido distancias, calibrado ángulos, preparado emboscadas. La orilla estadounidense del río estaba sembrada de minas, fortificada con alambre y vigilada constantemente. Era una auténtica guarida del dragón, un laberinto defensivo lleno de trampas y mortíferamente custodiado. Fred Walker, en su diario privado, dejó constancia de su desesperación. Sabía que la misión no tenía posibilidad de éxito, que ni él ni sus oficiales se hacían ilusiones, y que, sin convicción desde el mando superior, ninguna operación podía prosperar. No bastaba con dar órdenes, había que creer en ellas, y nadie, ni siquiera el comandante al mando de la división, lo hacía. Walker, como muchos generales estadounidenses de su generación, había servido en la Primera Guerra Mundial dentro de la Fuerza Expedicionaria Americana. Su experiencia era vasta, su juicio sólido. Durante la Gran Guerra había comandado a un grupo de Dog Boys, soldados estadounidenses que habían logrado repeler con éxito un ataque alemán mientras defendían una posición ribereña. Ahora, décadas después, el escenario se repetía, pero esta vez sus hombres serían los que tendrían que cruzar el agua bajo fuego enemigo. La 36ª División de Infantería de Texas no era una unidad cualquiera. Formada por miembros de la Guardia Nacional, estaba compuesta por hombres que se conocían desde hacía años. Muchos habían entrenado juntos en el periodo de entreguerras. Eran vecinos, amigos de la infancia, compañeros de universidad. La cercanía emocional entre ellos convertía cada pérdida en algo insoportable. No eran desconocidos caídos en combate, eran hermanos.
La noche del 20 de enero de 1944, los regimientos 141 y 143 de la división comenzaron su marcha hacia el río Rápido. La oscuridad era total. Desde los primeros pasos, el plan empezó a desmoronarse. El clima era adverso. La lluvia reciente había convertido los campos en un lodazal. La infantería tardó horas en alcanzar la línea de partida. Las balsas de asalto, improvisadas y frágiles, debían ser arrastradas entre el barro, cruzando campos alambrados. Las púas comenzaron a perforar los botes de goma. Para cuando llegaron al borde del río, descubrieron que contaban con menos embarcaciones de las necesarias. Y en ese momento, tropezaron con minas antipersonales ocultas en la orilla. Las explosiones alertaron de inmediato a los defensores alemanes. La orilla se convirtió en una trampa de fuego. Los testimonios posteriores describirían la escena como un infierno en la tierra. Fuego de mortero, ráfagas de ametralladora a ras del suelo, obuses que desgarraban el aire. La línea de defensa alemana estaba completamente alerta y en plena capacidad. Aún así, las órdenes eran claras, y los oficiales estadounidenses seguían enviando hombres hacia el río. Al amanecer, apenas unos pocos habían conseguido llegar a la otra orilla. Las bajas eran ya numerosas. Durante el día, los soldados intentaron construir un puente improvisado, pero en cuanto estuvo terminado, la artillería alemana, guiada por observadores situados en las alturas, lo destruyó sin esfuerzo. Los gritos de auxilio se mezclaban con el rugido de la artillería. No quedaban médicos. Los heridos morían solos en el barro. Quienes habían logrado cruzar el río se refugiaron en zanjas poco profundas, incapaces de moverse sin exponerse al fuego enemigo. El valle era una trampa perfecta, rodeado de montañas, cada una de ellas ocupada por observadores alemanes armados con binoculares que dirigían con precisión milimétrica el fuego de la artillería. No había escapatoria posible. Uno por uno, los que habían alcanzado la orilla enemiga fueron eliminados, capturados o heridos. De los 4.000 hombres que participaron en la operación, menos de la mitad regresaron. El resto fue engullido por las aguas turbias del río y el caos de la batalla sin dejar rastro, muertos, prisioneros o sencillamente perdidos para siempre. Mientras las fuerzas alemanas sufrían apenas unas centenas de bajas, las tropas aliadas se preparaban para una nueva etapa del combate, aún más exigente. Aunque habían logrado establecer una cabeza de puente en una zona más al norte, el verdadero desafío apenas comenzaba para la 34ª División de Infantería de los Estados Unidos. Ante ellos se alzaba una elevación imponente, 500 metros de montaña rocosa que debían escalar bajo fuego enemigo. Y en su cima, no un fortín moderno ni una base artillada, sino una estructura milenaria convertida, por su simple existencia y ubicación, en uno de los objetivos más difíciles de toda la campaña italiana, la Abadía de Montecassino. Para quienes la contemplan por primera vez, el efecto es inmediato, una mole de piedra que se eleva sobre el valle como una corona de filo cortante. En su cima, la antigua abadía se extiende ancha, robusta, con muros tan gruesos que se asemejan más a los de una ciudadela militar que a un santuario religioso. Desde allí, la visibilidad es absoluta. Cada movimiento en las colinas y valles circundantes puede ser rastreado con facilidad. Aunque estaba habitada exclusivamente por monjes benedictinos en ese momento, los altos mandos aliados estaban convencidos de que los alemanes no respetaban el acuerdo de mantener el lugar desmilitarizado. La sospecha era clara. Desde ese punto elevado se dirigía el fuego enemigo contra las posiciones aliadas. Fuese cierto o no, el monasterio se convirtió en blanco militar, pero alcanzarlo o neutralizarlo era prácticamente imposible. Su propósito original,
religioso, no impedía que en medio de la guerra se transformara en un punto de resistencia inexpugnable. No existía una forma sencilla de tomarlo, ni directa ni por flanco. Toda aproximación estaba expuesta. A comienzos de febrero, regimientos de los Red Bulls, como se conocía a la 34ª División, junto a remanentes de la 36ª División de Texas, comenzaron el ascenso. Sería una de las acciones más destacadas llevadas a cabo por tropas aliadas en toda la guerra. Pero antes de llegar siquiera al monte que albergaba la abadía, los soldados debían superar un laberinto natural de barrancos, quebradas y terreno rocoso. Cada paso estaba plagado de minas y trampas explosivas. Aún más alto que Montecassino, pequeñas elevaciones rocosas funcionaban como nidos de ametralladoras y plataformas de mortero alemanas. Desde allí, los defensores habían establecido líneas de fuego cruzado, perfectamente coordinadas, que cubrían cada ruta de ascenso. El resultado era un sistema de defensa cerrado, sólido y casi impenetrable. Las tropas aliadas se enfrentaban no solo a una posición privilegiada, sino también a un enemigo que había tenido meses para convertir el terreno en una máquina de matar. No había aproximación segura, no había respiro, solo el peso brutal de una montaña, una abadía y un enemigo que sabía exactamente cómo defenderlas. El 7 de febrero de 1944, el general Mark Clark ordenó un último asalto contra las alturas de Montecassino. El resultado fue catastrófico. En apenas unos días, las fuerzas estadounidenses sufrieron más de 2.000 bajas y se vieron obligadas a replegarse. El terreno, la defensa enemiga y la imposibilidad táctica de tomar el monasterio habían impuesto su ley. Era el turno de otra nación aliada. Las tropas estadounidenses fueron relevadas por la 2ª División de Nueva Zelanda, una fuerza curtida y bien organizada, comandada por el general Bernard Freyberg. Freyberg no era un recién llegado al arte de la guerra. Veterano de la Primera Guerra Mundial, había sido condecorado en múltiples ocasiones por su valentía. Durante la Segunda Guerra, había luchado en Grecia, en Creta y en el norte de África, convirtiéndose en una de las figuras militares favoritas de Winston Churchill, quien lo apodaba su salamandra. A Freyberg se le asignó una tarea clara: encontrar una forma más eficaz de conquistar Montecassino y eliminar la posibilidad de que el monasterio siguiera siendo utilizado por los alemanes con fines tácticos. Tras estudiar el terreno, la solución a la que llegó fue implacable. La abadía debía ser bombardeada antes de lanzar cualquier nuevo asalto de infantería. Pero esa decisión implicaba un dilema mayor. El monasterio no era un edificio cualquiera. Fundado en el siglo VI, era la sede madre de la orden benedictina y un símbolo de la cristiandad europea. Destruirlo sin una justificación clara podía provocar un escándalo internacional y un daño irreparable a la imagen de los aliados. Se necesitaban pruebas inequívocas de que los alemanes lo estaban utilizando con fines militares. El alivio fue enorme cuando una señal interceptada pareció confirmar las sospechas. Un mensaje codificado entre un comandante alemán y su subordinado mencionaba la presencia de ABT en el interior del monasterio. Esa abreviatura, en alemán militar, podía interpretarse como Abteilung, es decir, una unidad táctica del tamaño aproximado de un batallón. En el contexto de guerra, todo apuntaba a que la abadía había sido ocupada. Sin embargo, la realidad era otra. Décadas después, investigaciones más rigurosas desvelarían que esa interpretación había sido un error. El comandante alemán encargado de la defensa del sector, el general Frido von Senger, un Etterlin, no solo era un aristócrata bávaro, católico practicante, sino también miembro laico de la orden benedictina.
Para él, la abadía no era solo un punto geográfico, era un santuario sagrado. Convencido de su significado espiritual, von Senger prohibió expresamente cualquier ocupación militar del interior del recinto. La mayoría de los historiadores coincide hoy en que hasta el momento del bombardeo no había tropas alemanas en el monasterio. Fue una destrucción basada en un malentendido. Pero en el contexto de la guerra, esa sutileza se perdió ante una lógica más sombría, la de la necesidad militar. Los comandantes aliados sabían que pedir a sus hombres que atacaran una posición tan dominante sin el respaldo de fuego de artillería o bombardeos previos equivalía a enviarles un mensaje letal, que el valor simbólico de un edificio pesaba más que sus vidas. Y eso, en el fragor del combate, era inaceptable. Frente a esa disyuntiva, el alto mando eligió proteger a sus tropas, aunque eso significara destruir uno de los pilares del patrimonio cultural cristiano europeo. La orden de bombardear la abadía de Montecassino fue emitida, pero lejos de resolver los dilemas de Bernhard Freiberg, apenas marcó el inicio de una nueva cadena de problemas. Mientras sus unidades de infantería se posicionaban en torno a la colina, listas para asaltar las defensas alemanas en cuanto cayeran las bombas, todo dependía de una sincronización precisa. Las tropas aliadas debían retirarse momentáneamente para evitar ser alcanzadas por el bombardeo. Pero el plan se quebró incluso antes de ejecutarse. Sin previo aviso a las fuerzas terrestres, la aviación decidió adelantar el ataque un día completo. El motivo: aprovechar una inesperada ventana de buen tiempo. Nadie en el frente había sido informado. Los soldados seguían desplegados, ultimando los preparativos para el asalto, cuando vieron aparecer en el cielo las escuadrillas de bombarderos brillando al sol. Era un espectáculo que presagiaba destrucción. La tragedia fue inmediata. Las bombas cayeron sobre las propias posiciones aliadas. Tropas que debían estar replegadas fueron alcanzadas de lleno. Y peor aún, dentro de la abadía aún se refugiaban monjes benedictinos y civiles locales. Habían sido advertidos sobre una posible evacuación, pero nadie esperaba que el ataque llegara antes de tiempo. Incluso se había planificado una negociación para permitir que los habitantes del pueblo y los religiosos cruzaran las líneas hacia un lugar seguro. Esa salida nunca se concretó. El bombardeo fue devastador. Miles de toneladas de explosivos arrasaron el monasterio. Pero en lugar de suprimir una amenaza táctica, lo que los aliados consiguieron fue exactamente lo contrario: la destrucción de un sitio sagrado lleno de inocentes, la entrega de una victoria propagandística al enemigo y la creación de un bastión defensivo aún más eficaz para los alemanes. Entre los escombros, los paracaidistas alemanes, los temidos Fallschirmjäger, encontraron el entorno ideal. Aquellas ruinas, altas, sólidas y con excelente visibilidad, se transformaron en un fortín natural. El monasterio, ahora una carcasa de piedra, dominaba toda la ciudad de Cassino y se convirtió en el principal punto fuerte del sistema defensivo germano. Pocos cuerpos del ejército alemán eran tan aptos para defender un terreno así como los Fallschirmjäger. Voluntarios extremadamente bien entrenados y armados con metralletas MP-40 de 32 disparos, diseñadas no para precisión, sino para saturar el campo de batalla, estos soldados de élite sabían aprovechar cada rincón de los escombros. No era una defensa improvisada, era una trampa mortal. Las tropas británicas y neozelandesas que debían enfrentarlos se encontraron en una emboscada perfecta. Uno de los hombres que vivió aquello fue Albert Darlington, paracaidista británico que había combatido desde el desembarco en Salerno. Montecassino, en sus palabras, era un lugar en el que no se podía respirar sin ser visto.
Desde la cima, los alemanes detectaban cualquier movimiento, por mínimo que fuera. Darlington y su pelotón, guiados por un joven teniente ansioso de gloria, recibieron la orden de asaltar una posición alemana bajo fuego cruzado. El oficial, convencido de que podrían superar al enemigo por velocidad y número, lanzó la carga. Darlington fue el primero en avanzar. El alemán giró su arma hacia él, y aunque trató de agacharse, una ráfaga lo alcanzó en la pierna. Mientras se desangraba, un compañero logró abatir al enemigo con la bayoneta. Herido y semi-inconsciente, Darlington fue dejado atrás cuando el grupo continuó su avance. Al recuperar el conocimiento, vio llegar a los camilleros. Llevaban a un alemán herido en una camilla. Al verlo, intercambiaron miradas y sin una palabra, descargaron al prisionero y recogieron al británico. Mientras tanto, con la abadía convertida en una fortaleza enemiga, Freyberg comprendió que debía cambiar de estrategia. Se dispuso a preparar un nuevo asalto por una ruta alternativa, reforzada con un número significativamente mayor de tropas. El monte no había caído, aún quedaba mucho por pelear. Convencido de que un ataque frontal por la cara más empinada y corta de Montecassino ofrecería una solución rápida, el general Freyberg ordenó una ofensiva directa. Fue una decisión desastrosa. La cuarta división de infantería india, acompañada por los legendarios Gurkhas, recibió la orden de avanzar durante la noche por una ladera que ya había sido convertida por los alemanes en un matadero vertical. Los caminos normales de acceso estaban destruidos, intransitables o completamente dominados por el fuego enemigo. No quedaba otra alternativa que escalar muros de roca pura en una especie de alpinismo de combate. A la dificultad del terreno se sumaban las distancias engañosas que figuraban en los mapas. Lo que parecía un avance corto desde la comodidad de un cuartel, en el terreno resultaba ser una sucesión de barrancos, taludes cubiertos de rocas sueltas y paredes imposibles. Cada munición debía ser alzada a pulso. Las líneas de suministro eran completamente verticales. Por cada mortero, por cada granada, alguien debía escalar con ella sobre la espalda. La línea del frente estaba completamente expuesta. Los alemanes dominaban las alturas en 3 direcciones. Y bajo esa presión, en medio de más de 100 cadáveres insepultos que yacían en grietas y salientes inaccesibles, el combate se convirtió en una pesadilla insoportable. El asalto terminó en fracaso. Más de 600 soldados, indios, gurkhas y británicos, fueron asesinados, heridos o capturados. Muchos cuerpos quedaron abandonados en las rocas, imposibles de recuperar. Frustrado, Freyberg volvió su atención a la ciudad de Cassino, situada 500 metros más abajo, al pie de la montaña. Su esperanza, abrir una brecha en las líneas enemigas urbanas para así romper el cerco hacia Roma. Pero esa batalla, como tantas otras en Montecassino, tenía un valor secundario dentro de un juego estratégico mucho mayor. Para la primavera de 1944, la atención del alto mando aliado estaba centrada en la preparación de la Operación Overlord, el desembarco en Normandía. La campaña italiana, aunque sangrienta y larga, empezaba a convertirse en un teatro secundario. El general Alexander y Mark Clark comprendieron que su función era otra: mantener ocupadas al máximo posible las divisiones alemanas en Italia, evitando que pudieran ser trasladadas al norte de Francia. Así, Freyberg continuó lanzando oleada tras oleada contra Montecassino, no tanto para ganar terreno como para inmovilizar al enemigo. El desgaste era brutal, pero la misión estaba clara. Sin apenas descanso, las tropas aliadas recibieron nuevas órdenes. Comenzaría la tercera batalla de Montecassino. Era el 15 de marzo, y el plan era, esencialmente, repetir lo que ya se había hecho antes. Una vez más,
El general Freyberg pidió bombardear las posiciones alemanas antes de lanzar la infantería. Y, una vez más, la aviación cometió un error monumental. Esta vez, los aviones no llegaron antes de lo previsto, pero bombardearon el valle equivocado. Desde una altitud de más de 3.000 metros, todos los valles lucen iguales. La consecuencia fue catastrófica. Uno de los blancos erróneos fue el cuartel general del Quinto Ejército estadounidense, dirigido por el general Mark Clark. Otro fue un hospital de campaña de las fuerzas francesas libres, completamente devastado por fuego aliado. El número de bajas por fuego amigo fue devastador. Cerca de 500 aviones arrojaron 1.000 toneladas de explosivos sobre la ciudad de Cassino. El resultado: aniquilación total. Ningún edificio quedó en pie. La ciudad se convirtió en una nube de polvo, fuego y ruinas. Pero en vez de despejar el camino para la infantería, esa destrucción creó un nuevo infierno. Cassino era una ciudad antigua, de construcciones gruesas y resistentes. Tras el bombardeo, los restos de esas mismas piedras formaron un laberinto caótico donde la orientación se volvió imposible. Los soldados aliados, avanzando para limpiar lo que quedara de la defensa, fueron sorprendidos por alemanes que emergían de entre los escombros, aún armados, aún combatiendo. No estaban organizados, pero sí lo suficientemente decididos como para convertir cada piedra derruida en una trinchera improvisada. La ciudad era un campo de batalla renacido de sus propias ruinas. Los defensores de la ciudad de Cassino no eran soldados comunes, eran Fallschirmjäger, paracaidistas de élite del ejército alemán. De los 340 que habían estado allí antes del bombardeo, un número considerable logró sobrevivir refugiado en sótanos profundos, reforzados y bien preparados. Cuando emergieron de entre los escombros, lo hicieron con furia y determinación, decididos a vengar a sus compañeros caídos. Estos paracaidistas estaban entrenados para operar aislados, rodeados y en las peores condiciones. Su armamento automático era más abundante que el de cualquier infantería regular. Sabían que no tendrían apoyo cercano, y por eso cada uno de ellos era, por sí mismo, una pequeña unidad de combate. Y Cassino, después del bombardeo, se había convertido en su hábitat perfecto, una red caótica de defensas improvisadas, pasadizos colapsados, posiciones encubiertas y líneas de visión estratégicamente mortales. Freyberg ordenó a la Segunda División de Nueva Zelanda entrar en combate. Eran tropas experimentadas, endurecidas tras años de campaña en África del Norte. Pero nada los había preparado para lo que les esperaba en Cassino. La ciudad, tras el ataque aéreo masivo, ya no era una ciudad. Se había convertido en un campo lunar de ruinas trituradas. Cada edificio había sido reducido a montones de piedra afilada, y los caminos se transformaron en callejones sin salida, obstruidos por cascotes. Las tropas aliadas entraron con tanques Sherman, absolutamente inútiles en aquel terreno. Pronto quedó claro que la lucha sería cuerpo a cuerpo. El combate degeneró en enfrentamientos brutales, hombre contra hombre, en sótanos colapsados, esquinas cegadas por polvo, corredores sin techo. Los Fallschirmjäger, veteranos curtidos, conocían cada rincón. Era su guerra. Entre las fuerzas adjuntas a los neozelandeses se encontraba un joven paracaidista británico, James Knox. Había sobrevivido a múltiples enfrentamientos desde su llegada a Salerno, pero lo que vivió en Cassino lo marcó para siempre. Para él, no existía edificio que no estuviera completamente destrozado. Toda la ciudad era una masa informe de escombros. Avanzar era tropezar constantemente con piedras, fragmentos, cadáveres, y el peligro estaba en cada paso. Si te levantabas, te disparaban, recordaría.
El enemigo, ubicado en posiciones elevadas, observaba cada movimiento con superioridad táctica. Por eso, los desplazamientos solo eran posibles bajo la protección de la noche o de densas cortinas de humo. Pero incluso bajo esa cobertura, la tarea no era avanzar, era recuperar, recoger a los heridos, sacar cuerpos, a menudo solo fragmentos. Knox describía aquel trabajo con palabras cargadas de horror. Uno de los enemigos más temidos por las tropas aliadas no era el francotirador ni la ametralladora, era el mortero. Ambos bandos los utilizaban, pero los alemanes los empleaban con una precisión devastadora. Las explosiones caían desde el cielo sin aviso. El ruido no se anticipaba, simplemente sucedía. La metralla convertía cada ladrillo, cada piedra, en un proyectil letal. La única forma de sobrevivir era mantenerse por debajo del nivel del suelo. El diseño era simple: un tubo, una espoleta y la experiencia del soldado que lanzaba el proyectil. El alcance de entre 400 y 500 metros convertía cada rincón del campo de batalla en blanco potencial. Y el radio de muerte, más de 20 metros, hacía del mortero un arma capaz de aniquilar una unidad completa en segundos. Cada explosión no solo mataba, desmembraba, desfiguraba, convertía cuerpos humanos en sombra y desecho. En Cassino, cada rincón del campo era una trampa, y cada soldado una víctima potencial de un enemigo invisible. Los Fallschirmjäger alemanes que sobrevivieron al caos se reagruparon en el Hotel Continental, ahora transformado en una posición defensiva crucial. Desde allí, a menos de 50 metros de las líneas aliadas, podían oírse mutuamente a gritos. Era una guerra tan próxima que la voz alcanzaba donde las balas fallaban. 2 días después del bombardeo inicial, el cielo volvió a estallar. Esta vez en forma de lluvia torrencial. Los cráteres abiertos por las bombas se convirtieron en lagunas fangosas donde muchos heridos quedaron atrapados y ahogados. El barro selló caminos y arrasó cualquier intento de suministro. Ningún vehículo podía llegar. Lo poco que se movía lo hacía a lomos de mulas. Y luego vino la primavera, pero con ella no llegó alivio, sino una nueva forma de miseria. El calor despertó a la muerte en el campo. El olor era indescriptible. Cada explosión levantaba una nube de podredumbre. No había letrinas, no había higiene, y los cadáveres, insepultos y desgarrados, yacían entre los escombros. Recuperar heridos era posible, pero los muertos, muchos estaban en pedazos, esparcidos entre los muros destruidos. El 21 de marzo, los generales Mark Clark y Harold Alexander dieron a Freyberg 24 horas para quebrar la resistencia enemiga en la ciudad. 2 nuevos ataques contra el Hotel Continental terminaron en nada. Al día siguiente, la batalla fue cancelada y las unidades retiradas. Para entonces, Clark y Alexander ya habían perdido la fe en el mando neozelandés. Mientras Freyberg lanzaba su último ataque, ellos terminaban de diseñar una operación completamente nueva. Un asalto masivo que, por fin, derribara la línea Gustav. El monasterio seguía en pie, convertido en símbolo y trinchera. Romper su defensa requería una fuerza numerosa, altamente motivada y dispuesta a pagar el precio que otros ejércitos no habían logrado resistir. Y esa fuerza llegó desde el este de Europa. 21 países aliados combatían en Italia. Pero uno destacaba entre todos: el segundo cuerpo polaco, comandado por el general Władysław Anders. Hombre de carácter férreo, decidido, culto y profundamente patriota, Anders representaba no solo a un ejército, sino a una nación entera en el exilio. El propio Alexander se dirigió a él. Le ofreció la misión más difícil de toda la campaña: tomar el monasterio de Monte Cassino. No era una propuesta sencilla,
Desde 1939, Polonia había sido reducida a cenizas por la maquinaria nazi. El pueblo polaco, considerado racialmente inferior por la ideología hitleriana, había sido víctima de una exterminación sistemática. Millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados. El odio era visceral, pero la oportunidad también lo era. Anders sabía que solo tenía un ejército. No había refuerzos. No habría reemplazos si sus tropas eran aniquiladas. Y la probabilidad de sufrir pérdidas masivas era casi absoluta. La decisión llegó en cuestión de minutos. Anders aceptó. Cuando llegara la siguiente ofensiva, serían los soldados polacos quienes cargarían contra Montecassino. El general Władysław Anders sabía que sus hombres estaban animados por una motivación feroz, pero también sabía que eso no bastaría. La determinación por sí sola no podía quebrar la maquinaria defensiva alemana que había resistido durante meses en Montecassino. Se necesitaba otra cosa: números, volumen, fuerza abrumadora. El mando aliado comprendió por fin que uno de los errores fundamentales en los intentos anteriores había sido subestimar al enemigo. En las primeras ofensivas se había enviado una sola división para cubrir un frente vasto y escarpado. Esta vez, todo sería distinto. Para el asalto definitivo, se movilizarían al menos 2 divisiones completas, el doble de efectivos, y aún más artillería. Anders también comprendía que después de 4 meses de combate ininterrumpido, los alemanes estaban empezando a desgastarse. Habían sufrido bajas constantes desde la primera batalla, sin posibilidad de reponer hombres ni material. La presión empezaba a notarse. Falta de munición, escasez de reservas, agotamiento físico y moral. Era el momento justo, el punto de quiebre. A mediados de mayo de 1944, el cuarto y último asalto sobre Montecassino comenzó con una descarga ensordecedora. 1.600 cañones aliados abrieron fuego en lo que sería el preludio de la Operación Diadema, la ofensiva definitiva sobre la línea Gustav y el avance final hacia Roma. Los polacos avanzaron escalón por escalón, intentando eliminar una por una las posiciones defensivas alemanas, conocidas como Sangers, trincheras fortificadas y nidos de ametralladoras. Pero era una táctica para la que los Fallschirmjäger estaban perfectamente preparados. Cada posición enemiga estaba protegida por otras, formando anillos defensivos con líneas de fuego cruzado. Atacar una sola era inviable. Todas se protegían entre sí. Anders comprendió entonces que la única salida era atacar en masa. Sin pausas, sin titubeos, ordenó el despliegue de todas sus reservas en un asalto total, respaldado por blindados y cobertura artillera. Oleada tras oleada, los soldados polacos se lanzaron colina arriba. El combate fue brutal. Cada metro ganado se pagó con sangre. Pero el peso de la ofensiva, la cantidad de hombres, tanques y fuego concentrado en todos los puntos a la vez, comenzó a hacer mella. Una a una, las posiciones alemanas fueron cediendo. La victoria, sin embargo, tuvo un precio descomunal. Más de 4.000 soldados polacos muertos o heridos en solo 4 días. En el valle, las fuerzas aliadas presionaban por otros flancos. El comandante alemán, Albert Kesselring, comprendiendo que la posición era insostenible, ordenó la retirada del monasterio y la montaña. El 18 de mayo, los alemanes abandonaron finalmente las ruinas de Montecassino. El campo de batalla quedó en silencio. Las patrullas polacas ascendieron por las pendientes devastadas y encontraron solo cadáveres y unos 40 soldados alemanes heridos, abandonados por sus compañeros. En lo alto, entre las ruinas del monasterio, los polacos izaron una bandera improvisada seguida por una Union Jack. No había gloria en la escena, solo ruina y memoria. La batalla por Montecassino había terminado.
El precio fue terrible. Cerca de 80.000 hombres muertos en el conjunto de las ofensivas, y aunque la línea Gustav se había roto, la guerra en Italia no había acabado. Durante 12 meses más, los ejércitos aliados avanzarían penosamente hacia el norte, combatiendo pueblo por pueblo hasta alcanzar la victoria final en las últimas semanas de la guerra en 1945.